¿Por qué parece tan difícil cambiar verdaderamente nuestra vida? ¿Por qué, aunque queremos seguir a Cristo, a menudo caemos en los mismos errores? La respuesta no está en la fuerza de voluntad humana, sino en la disciplina espiritual. En Hebreos 12:11 leemos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo nos revela un principio poderoso. La disciplina no es castigo, es formación. Hoy exploraremos cómo modelar nuestra disciplina conforme a la vida de Cristo y cómo esto puede transformar radicalmente cada aspecto de nuestra existencia. Te mostraremos cómo establecer hábitos espirituales sólidos, cómo vencer la pereza espiritual y cómo cultivar un carácter semejante al de Jesús. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Quién puede enseñarnos mejor cómo vivir que aquel que nunca pecó, que caminó entre nosotros y enfrentó cada tentación sin ceder una sola vez? Jesús no solo vino a salvarnos, vino a mostrarnos cómo se vive una vida completamente sometida al Padre. Él es más que nuestro Salvador, es nuestro ejemplo. Si queremos una transformación verdadera, no podemos imitar las fórmulas del mundo ni los sistemas humanos de mejora personal. Tenemos que volver a la fuente, al único que vivió en perfecta comunión con Dios y nos dejó una ruta clara. Hebreos 12:2 nos lo dice sin rodeos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esta no es solo una invitación a creer en Él, es una exhortación a seguir su ejemplo, a modelar cada aspecto de nuestra vida como Él lo hizo. Cuando observamos la vida de Jesús, encontramos algo que rara vez se menciona en discursos motivacionales o en manuales de crecimiento personal: la disciplina espiritual. Jesús no improvisaba su día, no actuaba por impulso, no vivía conforme a sus emociones del momento. Él tenía una estructura interna alimentada por la oración constante, la meditación de las Escrituras, el ayuno y una obediencia radical al Padre. En Marcos 1:35 se nos da un vistazo de esa rutina. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta escena no fue un evento aislado, era parte de su vida diaria. La intimidad con el Padre no era algo que dejaba para cuando hubiera tiempo, era su prioridad. Este principio es clave. La disciplina no es otra cosa que priorizar lo eterno sobre lo urgente. Jesús vivía con urgencias constantemente, multitudes hambrientas, enfermos que clamaban por sanidad, discípulos que no entendían sus enseñanzas, enemigos que buscaban atraparlo en cada palabra. Y sin embargo, Él apartaba tiempo para orar, para estar a solas, para escuchar al Padre. Esa decisión, esa constancia, es el corazón mismo de una vida disciplinada. Lucas 5:16 lo confirma. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. En medio del ruido, Él elegía el silencio. En medio de la acción, Él elegía la comunión. Muchos creen que la disciplina es rigidez, legalismo, un peso innecesario. Pero Jesús nos muestra lo contrario. Su disciplina no lo esclavizaba, lo liberaba. Era lo que lo mantenía centrado, enfocado, poderoso. Cuando fue llevado al desierto, no fue por accidente ni debilidad. Fue una decisión guiada por el Espíritu, un tiempo de entrenamiento intenso antes del inicio de su ministerio. Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días ayunó, oró y enfrentó cara a cara la tentación más feroz. Y salió victorioso no porque fuera un superhombre, sino porque estaba fortalecido por la disciplina del Espíritu. No fue en el desierto donde comenzó a prepararse, fue antes. El desierto solo reveló lo que ya había sido cultivado en lo secreto. Aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Sin entrenamiento previo,
El día de la prueba te derrumba. La disciplina es lo que te sostiene cuando la emoción se acaba, cuando las circunstancias se tornan difíciles, cuando los ataques llegan. Jesús no improvisaba su fidelidad, la había forjado en la intimidad con Dios. Por eso pudo decir en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solamente hace lo que ve que su Padre hace. Esta declaración no es de debilidad, es de perfecta alineación. Jesús no actuaba desde el impulso, sino desde la obediencia, y esa obediencia era fruto de una vida disciplinada. Uno de los momentos más intensos en los evangelios ocurre en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía que su hora había llegado. El dolor, la traición y la cruz estaban a unos pasos. Cualquier ser humano habría buscado escapar. Y aunque su alma estaba muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38, él eligió orar, no una vez, sino 3, y en medio de ese sufrimiento, pronunció las palabras más poderosas de rendición y disciplina. Padre mío, si no es posible evitar que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. ¿Qué clase de fortaleza interior se necesita para orar eso? Solo una vida entera entrenada en obedecer, en callar el yo para escuchar al Padre. Jesús no fue obediente solo en la cruz, fue obediente desde el principio. La cruz fue el fruto visible de una disciplina invisible que llevaba años cultivando. Por eso cuando hablamos de transformarnos como Cristo, no podemos omitir este aspecto esencial. No basta con querer cambiar, no basta con tener fe. La fe sin disciplina se diluye, se desvanece en la primera tormenta. En 1 Corintios 9:27, Pablo lo entendía con claridad. Golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo no estaba hablando de autoflagelación, sino de autodominio, de no dejar que sus deseos gobernaran su vida, sino que el Espíritu guiara cada paso. Y ese dominio no viene por arte de magia, viene por práctica constante, por una decisión diaria de someterse a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Una vida sin disciplina es como una ciudad sin murallas, vulnerable, expuesta, indefensa. Proverbios 25:28 lo dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Jesús fue esa muralla espiritual. Nunca lo encontramos fuera de control, nunca lo vemos reaccionando desde la carne. Incluso cuando enfrentó insultos, amenazas o incredulidad, respondía con sabiduría, con autoridad, con paz. Esa calma no era casual, era fruto de la disciplina interna. Su fuerza no estaba en lo visible, sino en lo invisible. Y eso es lo que estamos llamados a imitar. El gran error de muchos creyentes hoy es intentar vencer la carne con emociones. Pero la carne no se vence con entusiasmo, se vence con entrenamiento. Jesús entrenaba su alma para obedecer. Cada día, cada decisión, cada oración era parte de un proceso de formación. Y cuando llegó la hora de ser probado, estaba listo. ¿Estamos nosotros listos? Estamos viviendo como si nuestra transformación dependiera de un milagro instantáneo o como si dependiera de una obediencia constante. La diferencia es radical. Imagina por un momento qué ocurriría si comenzaras a vivir como Jesús vivió. Si tu día comenzara con oración, no con redes sociales. Si tus decisiones fueran guiadas por la palabra, no por tus emociones. Si aprendieras a decir no a lo que distrae y sí a lo que edifica. No sería fácil, pero tampoco lo fue para Jesús. Y sin embargo, Él perseveró. Filipenses 2:8 lo declara con poder. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay transformación sin humillación. No hay gloria sin disciplina. Todo comienza por rendir nuestra voluntad y decidir vivir como Él vivió. Este no es un llamado a legalismo, es un llamado a madurez. Porque la disciplina no es enemiga de la gracia, es su aliada. La gracia nos salva, pero la disciplina nos moldea. Y ambas trabajan juntas para llevarnos a la estatura del varón perfecto,
a la imagen de Cristo. Efesios 4:13 lo expresa con claridad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro destino. Y el camino que nos lleva hasta allí no es la comodidad, es la disciplina. Jesús no vino a hacernos sentir bien, vino a hacernos nuevos. Y esa novedad comienza cuando elegimos vivir como Él vivió, orando cuando nadie nos ve, ayunando cuando el cuerpo pide comodidad, leyendo la palabra cuando la mente quiere distracción, sirviendo cuando el ego quiere protagonismo, perdonando cuando el corazón quiere venganza. Esa es la disciplina de Cristo. Y si queremos transformar nuestra vida de una vez por todas, tenemos que comenzar por ahí. No hay atajos, solo hay un camino, y ese camino ya fue trazado por Él. Muchos anhelan una vida con propósito, una existencia marcada por la claridad, la dirección divina y la paz interior. Sin embargo, una y otra vez se enfrentan al mismo obstáculo, el desorden espiritual. No es casualidad que una vida desorganizada espiritualmente sea terreno fértil para la confusión, la ansiedad y la frustración. Y no es porque falte capacidad o deseo de cambio, sino porque no se ha comprendido una verdad esencial. Sin disciplina espiritual, el alma no puede alinearse con el propósito de Dios. El desorden no es simplemente una falta de estructura externa, es una desconexión interna que impide a la persona oír, obedecer y seguir la voluntad divina. En Proverbios 4:23 se nos exhorta con claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí está la raíz. Cuando el corazón está sin dominio, toda la vida queda expuesta al caos. El enemigo no necesita destruir una vida de forma directa. Basta con mantenerla distraída, desenfocada, ocupada en lo urgente y alejada de lo importante. Esa es la estrategia más efectiva: desordenar el alma para que nunca alcance la madurez espiritual. Una vida sin disciplina está continuamente reaccionando en lugar de actuando. Va de un impulso a otro, de una emoción a otra, sin dirección, sin constancia, sin fruto. Y esta inestabilidad no es simplemente una debilidad humana, es una señal clara de inmadurez espiritual. Efesios 4:14 lo advierte con fuerza: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Solo quien está firme en la disciplina de la fe puede resistir los vientos que buscan desviar. Cristo no solo vino a perdonar pecados, vino a ordenar lo que estaba roto, y el orden comienza en el interior. El corazón disciplinado es el terreno donde germina el fruto del Espíritu. No puede haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio en un alma agitada, dividida, gobernada por los impulsos. Gálatas 5:22-23 no describe un ideal lejano, describe la condición natural del alma que ha sido sometida al Espíritu por medio de la disciplina. Por eso, el desorden no es una simple falta de hábitos, es una señal de que el yo aún gobierna, de que la carne no ha sido crucificada. Y mientras la carne esté viva, no hay espacio para el Espíritu. Romanos 8:7 lo dice con precisión: la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Allí está el núcleo del problema. No basta con querer obedecer. Una mente no disciplinada, una mente sin estructura espiritual, no puede someterse aunque lo intente. Y es por eso que muchos fracasan en su intento de seguir a Dios. No es falta de amor por Él, es falta de disciplina en lo secreto. Lo que no se construye con constancia no resiste el día de la prueba. Y el que no ha sido entrenado en lo oculto será vencido en lo público. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tardó en mostrar su desorden interno. Habían sido liberados físicamente, pero sus corazones seguían esclavizados. Murmuraban, dudaban, retrocedían,
Dios les había prometido una tierra, pero ellos aún no tenían la estructura interna para habitarla. La libertad externa no sirve si no hay dominio interno. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, Dios los condujo por el desierto, no para castigar, sino para formar. Deuteronomio 8:2 lo confirma. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa es la razón detrás de muchos desiertos en la vida del creyente. Dios no está ausente, está formando carácter. Una vida sin disciplina espiritual es como una casa sin cimientos. Puede parecer estable en tiempos de calma, pero cuando llega la tormenta, cae sin remedio. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 7:26-27. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó con gran estruendo. No basta con oír la palabra. La transformación ocurre cuando se obedece de manera constante, disciplinada, diaria. El desorden también se manifiesta en la falta de visión. Donde no hay disciplina, no hay dirección. Y donde no hay dirección, el pueblo perece. Proverbios 29:18 nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La disciplina espiritual es lo que enfoca la vida hacia lo eterno, lo que da propósito al sacrificio, sentido al sufrimiento y dirección a cada paso. El alma que no se disciplina pierde de vista el llamado, se entretiene con lo superficial y se aleja de lo esencial. Pierde años persiguiendo lo pasajero, porque no tiene el orden interno para reconocer lo eterno. Incluso la oración sin disciplina se vuelve intermitente. La lectura bíblica sin estructura se vuelve un acto ocasional. La adoración sin constancia se vuelve una emoción momentánea. Todo lo que no se entrena se debilita. Todo lo que no se disciplina se disuelve. Por eso Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:7: ejercítate para la piedad. No dijo, espérala, ni siéntela. Dijo, ejercítate. Porque la vida espiritual es una carrera, una batalla, un llamado que requiere esfuerzo continuo. El problema no es que no sepamos qué hacer, sino que no lo hacemos con constancia. La inconstancia espiritual es la gran barrera entre la revelación divina y la transformación personal. Y esa inconstancia es hija del desorden. No se puede edificar nada eterno sobre un alma dividida. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La falta de disciplina fragmenta la voluntad, dispersa la fe, debilita la obediencia, y sin obediencia no hay transformación. El desorden también impide escuchar con claridad. Cuando el alma está saturada de ruido, de actividades, de emociones no procesadas, la voz de Dios se vuelve lejana. Pero no porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de escuchar. La disciplina espiritual es la que silencia el ruido interior para que podamos oír la dirección divina. En 1 Reyes 19:12, Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Y ese silbo solo se oye en el silencio que produce la disciplina. Sin disciplina, incluso las promesas de Dios pueden perderse, no porque Dios no cumpla, sino porque no estamos preparados para recibir. Hebreos 6:12 nos exhorta: no se hagan perezosos, sino imiten a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe sin disciplina es entusiasmo sin fruto, pero la fe ejercitada con constancia se convierte en herencia. Muchos ven la tierra prometida, pero solo los disciplinados entran en ella. La raíz del desorden no está afuera, está dentro del alma. Es una vida que no ha sido sometida al gobierno de Cristo.
Es un corazón que no ha aprendido a negarse a sí mismo. Jesús lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la verdadera disciplina: negarse cada día, cargar la cruz cada día, seguirlo cada día, no de vez en cuando, no cuando se siente, sino cada día. Allí se rompe el desorden, allí nace la transformación. Una vida ordenada espiritualmente no es una vida sin luchas, sino una vida que no se deja gobernar por ellas. Es una vida que ha aprendido a priorizar, a discernir, a permanecer. Es una vida que no es arrastrada por las circunstancias, sino guiada por la verdad. Y esa verdad solo se revela a los que han dispuesto su corazón a buscarla con disciplina. Jeremías 29:13 lo asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No de forma superficial, no ocasionalmente, sino con todo el corazón. Y eso solo es posible cuando el alma ha sido sometida a la disciplina del Espíritu. El orden espiritual no es una opción para unos pocos, es una necesidad para todos los que desean vivir conforme al diseño de Dios. No hay plenitud sin estructura, no hay libertad sin límites, no hay victoria sin entrenamiento. Y ese entrenamiento comienza cuando reconocemos que el desorden no es algo externo que debemos controlar, sino algo interno que debemos someter. Solo entonces la vida comienza a alinearse con el propósito eterno. Y cada paso, por pequeño que parezca, nos lleva más cerca de la transformación que anhelamos. El alma no puede vivir dividida entre lo que desea y lo que debe hacer. La obediencia no nace de las emociones, sino de la determinación interior que ha sido forjada en el fuego de la disciplina. Muchos conocen la verdad, pero siguen paralizados por la costumbre de postergar el cambio. Las excusas se convierten en el lenguaje del alma que teme rendirse por completo. Sin embargo, Dios nunca llamó a sus hijos a vivir en la mediocridad espiritual. Su llamado ha sido siempre claro, firme, directo: obedecer no cuando sea conveniente, sino porque Él es digno. En 1 Samuel 15:22 leemos: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Allí se revela que no es la cantidad de esfuerzos externos lo que transforma, sino la disposición interna de someterse sin reservas. El problema no está en la falta de conocimiento, sino en la resistencia interna que impide obedecer lo que ya se sabe. El alma desordenada recurre constantemente a argumentos que justifican la inacción. No es el momento, aún no estoy listo, cuando tenga más fe, cuando todo esté en calma. Pero ese cuándo nunca llega, porque la obediencia no es una reacción a las circunstancias, es una decisión contra el caos. Jesús nunca esperó condiciones perfectas para hacer la voluntad del Padre. Él obedecía aun cuando el entorno era hostil, cuando las emociones lo abrumaban, cuando la cruz se aproximaba. En Juan 6:38 lo dijo con absoluta claridad: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No había espacio para excusas, solo para una voluntad rendida. Las excusas florecen en corazones no entrenados. Cuando la voluntad no ha sido entrenada en la obediencia diaria, cualquier obstáculo se convierte en un argumento válido para la inacción. Pero esa inacción tiene un costo espiritual. Cada vez que el alma evade el llamado a obedecer, su sensibilidad al Espíritu se debilita. En Hebreos 5, 8, 9 se nos recuerda que ni siquiera el Hijo fue exento del proceso. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y, una vez alcanzada la perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Si Jesús mismo se sometió al entrenamiento del sufrimiento para aprender obediencia, ¿qué nos hace pensar que la transformación vendrá sin lucha? La lucha no es un indicio de que estamos lejos de Dios. A menudo es señal de que nos está formando. Pero esa lucha no debe paralizar, debe empujar. Cada excusa que surge es una oportunidad de tomar autoridad sobre el alma y alinearla con la voluntad divina. Cuando Josué se enfrentó al llamado de liderar a Israel, no le fue dado un plan detallado ni garantías humanas, solo una instrucción: esfuérzate y sé valiente. En Josué 1:9 se reafirma: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa fuerza y valentía no se basan en el estado emocional, sino en la convicción de que Dios respalda a quien obedece, incluso cuando no comprende todo. El alma entrenada no necesita entender completamente para obedecer. Aprende a caminar confiando en el carácter de Dios, no en la lógica humana. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, lo hizo sin saber a dónde iba, pero con una certeza inamovible de que quien lo llamaba era fiel. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta clase de obediencia no es impulsiva ni emocional, es fruto de una relación íntima con Dios, cultivada día tras día, que entrena el alma para confiar más en la voz del cielo que en la confusión del entorno. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en hacer lo que uno quiere, sino en tener la capacidad de hacer lo que se debe, incluso cuando no se desea. Romanos 6:16 plantea una verdad contundente. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? La obediencia libera, pero solo cuando ha sido trabajada desde dentro. No es una imposición externa, es una decisión interior que silencia los argumentos, las distracciones, los temores y pone a Dios en el centro. El caos en el alma se manifiesta también en la falta de constancia. Muchos comienzan con entusiasmo pero no perseveran. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que algunos reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíz, tropiezan cuando viene la aflicción o la persecución. Mateo 13:20-21 lo explica. El que recibió la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La obediencia no puede estar basada en la emoción inicial. Debe enraizarse en la convicción, nutrirse en la disciplina, florecer en la constancia. Entrenar el alma es enseñar al corazón a perseverar cuando la motivación se va, cuando los sentimientos no cooperan, cuando el cuerpo pide descanso y la mente ofrece justificaciones. Es en ese punto donde se forja el carácter. El alma que ha sido instruida en la obediencia no necesita estímulos externos para seguir avanzando. Ha aprendido a vivir por fe y no por vista. Ha comprendido que la fidelidad no es ocasional, sino constante. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es la meta de toda alma que se ha disciplinado, agradar a Dios sin importar las circunstancias. Nada revela más la madurez espiritual que la capacidad de obedecer cuando no hay aplausos, cuando nadie observa, cuando el alma está sola con Dios. Esa obediencia en lo oculto es la que sostiene el testimonio en lo visible. Jesús lo expresó con firmeza en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La disciplina entrena el alma para priorizar lo eterno sobre lo inmediato, lo secreto sobre lo público
la voluntad de Dios sobre el deseo propio. No hay obediencia profunda sin una mente renovada. La transformación del alma comienza cuando el pensamiento se alinea con la verdad. Romanos 12:2 declara: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa renovación es fruto de la palabra, pero también de la práctica diaria, de someter cada pensamiento, cada emoción, cada impulso al señorío de Cristo. Solo cuando la mente ha sido entrenada en la obediencia, el alma puede caminar con firmeza. El alma sin disciplina siempre encontrará razones para evitar el llamado. Argumentará, postergará, buscará atajos. Pero el alma entrenada reconoce que no hay camino más seguro que la obediencia. Aunque implique renuncia, sacrificio o incomodidad, sabe que la recompensa es mayor. Como enseñó Jesús en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. La obediencia no es simplemente un acto externo, es la señal visible de un amor profundo. Es la respuesta natural del alma que ha sido cautivada por la presencia de Dios. Por eso, entrenar el alma no es una opción, es una urgencia. Cada día que se deja pasar sin ejercitar la obediencia, el alma retrocede. No hay estancamiento espiritual. O se avanza hacia la plenitud de Cristo, o se cae en la tibieza que tanto advirtió el Señor. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa tibieza nace de un alma que conoce el camino, pero no se disciplina para seguirlo. La obediencia radical es la única cura contra la tibieza espiritual. No es posible caminar en el propósito de Dios sin haber crucificado la voluntad propia. El alma debe ser sometida día tras día hasta que ya no viva para sus propios deseos, sino para agradar al que la llamó. En Gálatas 2:20, Pablo declara esa verdad con firmeza: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese nivel de rendición solo se alcanza cuando el alma ha sido moldeada en la obediencia, quebrantada en el altar, renovada por la palabra y sostenida por la gracia. El caos cede terreno cuando la obediencia se convierte en estilo de vida. Cada decisión que honra a Dios es un paso más hacia la transformación. Y esa transformación no es obra de un instante, sino de una vida rendida. La excusa muere cuando la convicción crece. El alma entrenada no necesita sentir para actuar. Necesita recordar quién es su Señor y cuál es su llamado. Y una vez que lo recuerda, no hay tormenta, presión o tentación que pueda detenerla. Porque ha aprendido que la victoria comienza con una decisión simple: obedecer aunque cueste. El sacrificio no es una pérdida, es una inversión eterna. Aunque el mundo lo ve como renuncia, el cielo lo registra como siembra. Y cada semilla de obediencia, cada acto que desafía la comodidad, cada elección que prioriza el reino sobre el yo, construye un legado que no se mide en aplausos, sino en transformación. No hay disciplina sin sacrificio y no hay gloria sin renuncia. Por eso, el verdadero cambio no comienza en grandes momentos de revelación, sino en las decisiones pequeñas, repetidas con fidelidad, que van moldeando el alma a la imagen del Hijo. Jesús no esperó escenarios extraordinarios para manifestar su entrega. Lo hizo en lo cotidiano, en lo oculto, en lo que no parecía significativo a los ojos del hombre, pero era precioso ante Dios. El acto de detenerse para orar, de callar cuando podría hablar, de sanar en lugar de descansar, de lavar los pies en vez de reclamar un trono. Todo era parte de un ritmo de vida sacrificial, sostenido por el amor al Padre y el deseo de cumplir su voluntad,
Filipenses 2, 5, 7 nos revela el corazón de esta entrega. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí no hay grandeza humana, solo humildad divina. No hay conquista externa, sino rendición interior. Muchos buscan grandes oportunidades para demostrar su fe, pero descuidan el altar del sacrificio diario. Allí donde no hay público, donde la decisión correcta duele, donde el cuerpo resiste, donde el alma se debate entre obedecer o conformarse, es en ese altar donde Dios forma a los suyos. Romanos 12:1 lo presenta sin ambigüedad. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto racional. No se trata de un momento puntual, sino de una postura continua. Ser sacrificio vivo implica estar disponible para ser moldeado, consumido, dirigido cada día por la voluntad de Dios. El alma que comprende esto deja de esperar cambios mágicos y empieza a construirlos. Entiende que cada renuncia es una declaración de guerra contra la carne, que cada decisión correcta es una victoria sobre el yo. El sacrificio diario no es un llamado al sufrimiento sin propósito, sino una invitación a participar del proceso de formación divina. Es el camino que lleva a la madurez, la vía que conduce al fruto. Gálatas 6:9 lo declara con esperanza. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa cosecha no es para los fuertes, es para los constantes, para los que han hecho del sacrificio su estilo de vida. Nadie madura por accidente, nadie se transforma por inercia. Cada paso hacia la plenitud exige que algo muera. A veces será el orgullo, otras veces la comodidad, otras el deseo de ser entendido, el impulso de responder, la urgencia de tener el control. Y todo eso se entrega en el altar diario donde el alma se encuentra con la cruz. Jesús no solo murió una vez por todos. Antes de eso, vivió cada día con la cruz en el horizonte. Su vida fue una preparación continua para la entrega final. Lucas 9:23 lo expresó con autoridad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No cada semana, no cada año, cada día. Porque el alma necesita recordar que la transformación no ocurre por lo que sentimos, sino por lo que elegimos. Cuando el sacrificio es visto como castigo, el alma se resiste. Pero cuando se entiende como parte del proceso de santificación, se abraza con gozo. Hebreos 12:11 nos ayuda a ver más allá del momento presente. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa tristeza momentánea es parte del quebrantamiento que produce obediencia duradera. No se trata de sufrir por sufrir, sino de ser moldeado para reflejar al Hijo. Cada vez que el alma dice sí a Dios y no al yo, el reino avanza dentro de nosotros. El carácter se fortalece, la fe se purifica, el propósito se afirma. No hay acto sacrificial que pase desapercibido en el cielo. Aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo aplauda, Dios lo ve. Mateo 6:6 nos lo recuerda al hablarnos del secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdadera transformación comienza en lo secreto, se sostiene en lo cotidiano y se manifiesta en lo eterno. El enemigo teme al creyente que ha hecho del sacrificio diario su disciplina. Porque ese creyente no se deja arrastrar por las emociones, no vive para sí, no busca reconocimiento. Vive para agradar a su Señor, aun cuando nadie lo ve. Es en esa vida rendida donde se manifiesta el poder del reino. Es ahí donde la autoridad se establece, donde la madurez se consolida, donde el carácter de Cristo se hace visible. No hay victoria sin precio, no hay profundidad sin renuncia. Cada hábito espiritual cultivado, cada pensamiento sometido,
Cada impulso refrenado es una semilla de obediencia que el cielo riega con gracia. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 nos enseña que ese sacrificio tiene una gloria futura. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sacrificio no es el fin, es el medio. Es el fuego que purifica, el crisol que refina, el proceso que eleva. Al vivir rendidos al sacrificio diario, dejamos de perseguir recompensas inmediatas. Aprendemos a esperar en Dios, a confiar en su justicia, a caminar con paciencia. Hebreos 10:36 lo afirma con claridad. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No hay cumplimiento sin perseverancia, no hay promesa sin proceso. El sacrificio diario es la disciplina que prepara el corazón para recibir aquello que Dios ha prometido. Cuando se contempla la cruz, se comprende el modelo supremo del sacrificio. No fue un acto impulsivo, fue una vida completa ofrecida paso a paso, en obediencia constante. El Calvario fue la culminación de una entrega diaria. Y esa es la invitación que se nos extiende. Vivir con la cruz delante, con la carne crucificada, con los ojos puestos en lo eterno. Colosenses 3:2 nos dirige con precisión. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se trata de desconectarse de la realidad, sino de vivir cada realidad desde la perspectiva del cielo. El alma que ha entendido el poder del sacrificio ya no teme al dolor, porque lo ve como parte de su formación. No rehúye la renuncia, porque ha probado el gozo que se encuentra en la obediencia. Ha descubierto que el verdadero descanso no está en la comodidad, sino en la conciencia limpia de haber hecho lo correcto. Ha dejado de buscar lo inmediato, porque ha aprendido a esperar lo eterno. Y en ese caminar, día tras día, se va transformando a la imagen del que se ofreció sin reservas. La vida del creyente no es una carrera de velocidad, sino una caminata constante de entrega. Cada paso cuenta, cada decisión suma, cada sacrificio edifica. Y aunque la carne se resista, el espíritu se fortalece. Gálatas 5:24 resume con poder lo que sucede en el alma disciplinada. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No hay espacio para una vida acomodada si se desea reflejar a Cristo. Solo hay lugar para la cruz, para el altar, para el sacrificio diario que transforma desde lo más profundo. La vida espiritual no se sostiene por la fuerza humana, sino por la guía sobrenatural del Espíritu Santo. No es suficiente con tener conocimiento, disciplina o deseo. Si no hay dirección del cielo, todo esfuerzo queda expuesto a los límites de lo natural. Pero esa dirección no fluye en medio del desorden, ni se impone sobre un alma que no ha sido entrenada en la obediencia. El Espíritu habla, guía, corrige y revela, pero solo se hace sentir con poder en aquellos que han hecho del silencio interior y la rendición su forma de vivir. Romanos 8:14 declara una verdad irrefutable, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La verdadera identidad no se revela solamente en la confesión de fe, sino en la capacidad de ser guiado. El Espíritu no grita, no compite con el ruido del alma, no se impone. Él susurra, inspira, conduce con firmeza, pero espera que el corazón esté afinado para reconocer su voz. Por eso, la disciplina no es solo una herramienta de formación, es el puente que conecta el alma humana con la mente divina. La persona indisciplinada ora, pero no permanece. Escucha, pero no retiene. Comienza, pero no termina.
Vive saltando de una dirección a otra, sin constancia, sin firmeza, sin fruto. En cambio, el alma que ha aprendido a rendirse encuentra que la voz del Espíritu se vuelve cada vez más clara. Isaías 30:21 lo revela con precisión. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La dirección divina no es un acto aislado, es el resultado de una relación constante. El Espíritu guía al que permanece, el que se disciplina a buscar a Dios no ocasionalmente, sino como un hábito inquebrantable. Jesús mismo, siendo uno con el Padre, cultivaba momentos constantes de intimidad, porque entendía que en esa comunión estaba el poder de su misión. En Juan 5:30, Él lo expresó sin ambigüedad: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La dependencia no era una debilidad, era una fuente de autoridad. Muchos buscan señales externas, pero ignoran la necesidad de preparación interna. No es que Dios no quiera hablar, es que el alma muchas veces no está dispuesta a escuchar. Sin la disciplina de la quietud, sin la práctica diaria de la comunión, sin la voluntad rendida, la voz del Espíritu se ahoga entre los pensamientos, las emociones y los deseos personales. Salmo 25:9 ofrece una clave fundamental: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No es al sabio en su propia opinión a quien Dios guía, sino al que ha vaciado su voluntad para abrazar la suya. El Espíritu guía en lo profundo, más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Pero esa profundidad no se alcanza sin el ejercicio de una vida ordenada. No puede haber sensibilidad espiritual en un corazón disperso. No puede haber revelación clara en una mente que no ha sido renovada. Por eso, Romanos 12:2 no es solo un llamado a pensar diferente, sino una instrucción para disponerse a recibir dirección sobrenatural. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad se discierne solo cuando la mente ha sido sometida a la palabra y el corazón a la obediencia. El Espíritu no es un recurso para momentos de crisis. Es la persona divina que ha sido dada para dirigir cada paso, cada decisión, cada detalle de la vida. Pero esa dirección solo es accesible a quienes han hecho del orden espiritual su prioridad. Gálatas 5:25 lo establece claramente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No se trata de tener experiencias emocionales, sino de caminar cada día en obediencia a su voz. No basta con sentir su presencia un domingo si el resto de la semana no hay búsqueda, no hay renuncia, no hay disciplina. El Espíritu guía, pero no siempre como esperamos. A veces conduce a través del silencio, otras por medio de una convicción interior, otras mediante la palabra que se enciende con vida en el momento exacto. Pero todas estas formas requieren que el alma esté afinada, dispuesta, disponible. El discernimiento no se desarrolla en medio del ruido, sino en la práctica constante de la comunión. Hebreos 5:14 nos muestra que esta sensibilidad no es automática. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual no viene con los años, viene con la práctica constante de buscar a Dios y obedecer su dirección. Sin disciplina, incluso la voz de Dios puede parecer confusa, porque el corazón dividido filtra la voluntad de Dios a través de sus propios intereses. Por eso es tan urgente entrenar el alma para rendirse por completo. El creyente que no ha sido formado en la obediencia diaria fácilmente confunde su voz interior con la del Espíritu. Pero la palabra no se contradice y el Espíritu siempre hablará conforme a ella.
Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El alma disciplinada no se guía por emociones, sino por la luz constante de la verdad revelada. Cuando el Espíritu guía, el alma no necesita comprenderlo todo. Basta con saber que quien dirige el camino no se equivoca. Abraham no tenía mapas, ni cronogramas, ni respuestas inmediatas. Tenía solo una voz que le decía: sal. Y él salió. La dirección sobrenatural no se da para satisfacer la curiosidad, sino para activar la obediencia. Cuando Dios guía, lo hace con un propósito eterno, y solo los que están dispuestos a caminar sin garantías humanas pueden ver el cumplimiento. Hebreos 11:1 lo define así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe se sostiene por la guía del Espíritu y se fortalece por la disciplina que ha hecho del silencio y la obediencia un hábito. El alma entrenada no exige confirmaciones constantes. Ha aprendido a confiar en los susurros divinos, en la dirección sutil, en la palabra sembrada a tiempo. Vive atenta, no inquieta. Permanece en paz, no en ansiedad, porque sabe que la dirección de Dios no necesita dramatismo, solo disposición. Isaías 58:11 ofrece una promesa para los que han hecho de la guía divina su estilo de vida. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta dirección es constante, no intermitente, pero solo fluye en quienes han roto con la superficialidad y han decidido vivir para escuchar. La disciplina espiritual no apaga al espíritu, lo activa, le da espacio, lo honra, lo coloca en el centro. No hay contradicción entre orden y poder, entre obediencia y revelación, entre estructura y unción. De hecho, es en esa estructura donde el espíritu se mueve con más libertad. Primera de Corintios 14:33 nos lo recuerda: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay orden, hay dirección. Donde hay disciplina, hay claridad. Y donde hay claridad, hay avance. La transformación no ocurre solo por saber lo que Dios quiere, sino por vivir guiados cada día en esa voluntad. Y esa guía no es un lujo, es una necesidad. No se puede caminar en propósito si no se ha aprendido a oír la voz que señala el camino. No se puede impactar el mundo si no se ha aprendido a permanecer en la dirección del cielo. La guía del Espíritu no es solo para momentos ministeriales, es para decisiones cotidianas. Es para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo avanzar, cuándo esperar. Es la brújula del alma rendida, la voz del cielo en medio del desierto, la certeza que sostiene cuando todo lo demás parece incierto. No se puede vivir una vida de propósito si se ha renunciado a la victoria. No se puede cumplir la voluntad de Dios si se vive dominado por la carne, por las emociones, por los ciclos repetitivos que neutralizan el crecimiento espiritual. El creyente ha sido llamado no solo a resistir, sino a vencer. Y esa victoria no se hereda por deseo, se conquista por disciplina. El mundo ofrece caminos amplios, promesas de placer inmediato, soluciones sin costo. Pero el reino opera en otra lógica. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Perseverar no es simplemente aguantar, es mantenerse firme, decidido, enfocado, sin rendirse, sin volver atrás. Una fe que no vence es una fe que se disuelve ante la presión. Y esa disolución no comienza en la crisis, comienza mucho antes. En los días donde la disciplina fue ignorada, donde la carne no fue crucificada, donde la obediencia fue postergada. Por eso Pablo dijo con tanta firmeza en 1 Corintios 9:27: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Él entendía que la salvación no se trataba solo de un acto inicial de fe, sino de una vida de perseverancia, de dominio propio, de fidelidad radical. La victoria no es un estado emocional, es una evidencia espiritual. Se ve en la forma en que el creyente responde al rechazo, a la tentación, a la injusticia, al silencio de Dios. Se manifiesta en la capacidad de seguir caminando cuando no hay señales, de seguir adorando cuando no hay respuestas, de seguir sembrando cuando no se ve fruto. Esa constancia es el fruto de una vida disciplinada, de un carácter formado a la imagen de Cristo. Porque el que no se disciplina para obedecer, se entrega sin resistencia a los deseos que lo esclavizan. Y el que es esclavo del pecado no puede avanzar en la voluntad de Dios. Jesús venció porque nunca dejó de obedecer. Aun cuando el precio fue la cruz, aun cuando los suyos lo abandonaron, aun cuando el Padre guardó silencio, Él se mantuvo fiel. Y esa fidelidad no brotó en un instante. Fue el resultado de una vida entera sometida al Padre, día tras día, sin excepción. Hebreos 12:2 nos invita a correr la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. La cruz no fue un accidente, fue el destino elegido por amor, sostenido por disciplina, alcanzado por fidelidad. El alma que se disciplina no es perfecta, pero es constante. No está exenta de luchas, pero ha aprendido a no negociar su posición. Entiende que la victoria no siempre se ve como triunfo humano, pero siempre se vive como obediencia al cielo. Y esa obediencia, incluso cuando cuesta, produce una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Filipenses 4:7 lo confirma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es evasión, es el resultado de una guerra interna ganada en el secreto, de una carne sometida al espíritu, de una voluntad rendida al propósito. No hay atajos. Nadie vencerá en lo público lo que no ha vencido en lo secreto. Nadie llevará fruto si no ha sido podado. Nadie manifestará gloria si no ha sido quebrantado. La disciplina no es una imposición legalista, es una estrategia celestial para mantenernos firmes cuando todo tiembla, cuando las voces externas nos llaman a rendirnos, cuando la presión espiritual se intensifica. Segunda de Timoteo 2:3 lo dice con claridad: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado no espera comodidad, espera batalla. Y el que ha sido entrenado en la disciplina está listo para enfrentarla sin retroceder. La victoria es una promesa, pero también una responsabilidad. Apocalipsis 2:26 lo afirma con fuerza: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vencer es el camino hacia la autoridad espiritual. No basta con empezar bien, hay que terminar fiel. Y para terminar fiel hay que vivir disciplinado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, no por evasión, sino por obediencia. No por evasiva emoción, sino por firmeza inquebrantable. Esa es la vida que Dios nos llama a vivir. Una vida donde la victoria no es un sueño lejano, sino el fruto de una disciplina constante que transforma el carácter y afirma el propósito. Disciplina no es solo la herramienta que nos forma, es la evidencia visible de a quién pertenecemos. El que se disciplina como Cristo no lo hace para ganar aprobación, sino porque ha entendido a quién sigue. En un mundo donde cada impulso es exaltado como identidad y cada deseo como derecho, vivir bajo una voluntad superior se convierte en un acto radical de fe. No es negar quién eres, es rendirte a quien fuiste llamado a ser. Porque si Cristo vive en ti, entonces la disciplina ya no es un sacrificio, es una respuesta natural al amor que te salvó. Pero esa respuesta solo puede mantenerse si se transforma en un estilo de vida.
No basta con momentos esporádicos de entrega. El alma necesita establecer una dirección diaria, una intención continua de caminar conforme a su diseño eterno. Y esa dirección no se sostiene solo por motivación, sino por una convicción profunda de que no hay plenitud fuera del camino que Dios ha trazado. Efesios 2:10 lo recuerda con autoridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La disciplina es el acto de caminar paso a paso en esa senda invisible que el Padre ya preparó. Disciplinarte como Cristo es volver al origen. Es permitir que tu alma se reorganice bajo el gobierno del reino. Es decirle al cielo, cada día, hágase tu voluntad, no la mía. No es una lucha para demostrar fuerza, sino una rendición que te devuelve el control. Porque cuando el Espíritu guía, la carne pierde dominio. Y en ese lugar donde ya no decides desde la herida, ni desde el miedo, ni desde la ansiedad, sino desde la paz de la obediencia, empieza una transformación que no necesita explicación. Solo fruto. No tienes que temer a la disciplina. No es el fin de tu libertad, es el principio de tu propósito. No es el límite de tu personalidad, es la plataforma de tu madurez. Cuando decides disciplinarte como Cristo, no pierdes nada que valga la pena. Lo que dejas atrás es el ruido, la confusión, el estancamiento. Lo que abrazas es claridad, enfoque, presencia. Y todo esto no como resultado de un esfuerzo humano, sino como evidencia de una vida que ha decidido no vivir para sí, sino para aquel que dio todo por ella. Ahora lo sabes. La disciplina no es un peso, es una puerta que te lleva directo al centro de la voluntad de Dios. Y al cruzarla, no solo serás transformado, también te convertirás en un agente de transformación. Porque una vida alineada con el cielo tiene el poder de cambiar la tierra. ¿Estás listo para vivir como Cristo? Entonces comienza hoy. Porque la transformación que esperas no llegará por emoción, llegará por disciplina. Y el cielo está esperando para respaldarte.